Muy buenas noches a todos. Se me ha pedido que presente a María de Lourdes en esta ocasión tan merecida. Yo creo que desde mi punto de vista al menos esta medalla es una que María de Lourdes se merece de manera especial, porque en varias áreas, en varios aspectos, es realmente una continuadora de la obra de Gilberto Concepción de Gracia. Y estoy pensando particularmente en dos aspectos que para mí son cruciales. El primero es que, si bien es cierto que don Gilberto era una persona de enorme cultura y una persona que era también un visionario, además de eso, y quizás en parte por eso, era también un político. Don Gilberto creía en hacer política, la política como oficio, ya no solamente como vocación, como conjunto de destrezas puestas al servicio de adelantar una concepción de la vida, de persuadir a otros al trabajo, el llamar a otros al sacrificio, y actuar con el objetivo no meramente de pronunciarse sobre la realidad, sino de hacer un esfuerzo por transformarla. Vivimos en un país donde los políticos de comunicado de prensa son la orden del día. Y desgraciadamente son pocos los políticos que dedican su vida a tratar de crear las condiciones para el cambio. Para los que somos de un movimiento minoritario, de un partido minoritario, pues evidentemente las alternativas que están a nuestra disposición no son un conjunto de botones que podemos escoger cuál de ellos es el que de momento va a producir pasado mañana la independencia y la liberación de Puerto Rico. La tarea es mucho más compleja. La tarea es una de tratar de ir laborando para generar condiciones que favorezcan esa transformación, que de alguna manera ayuden a asegurar que afloren las contradicciones del régimen colonial internamente en Puerto Rico con relación a Estados Unidos, con relación a la comunidad internacional, y que además se enrollan las mangas y están envueltos en la labor diaria de la arena, la trinchera política, en este caso en la legislatura de Puerto Rico, haciendo el trabajo de fiscalización, de denuncia, de propuesta, de debate, de presencia, de alternativa. Cuando uno lee esos discursos de María de Lourdes todos los días de sesión con que comienza la sesión en su turno inicial, si uno los pusiera uno detrás del otro y los viera a lo largo de estos últimos casi 2 años, ahí hay una crónica dramática del país, de su deterioro, y hay una crónica también de las propuestas, de la combatividad. María de Lourdes hace política como don Gilberto hizo política. Y yo creo que una de las cosas que nos debe retar a todos los que creemos en la independencia de Puerto Rico es: no hay por qué dejar los pronunciamientos, que son importantes, y no hay por qué hacer las declaraciones de cómo es que la realidad es o debe ser, pero hay que hacer política y reivindicarla. Y yo creo que eso es un aspecto donde María de Lourdes es una continuadora de la labor de don Gilberto. Y creo además que hay un segundo aspecto que para mí es absolutamente fundamental. El movimiento independentista, particularmente en estos tiempos de la historia donde estamos en esa situación paradójica, donde nunca ha sido menor nuestra fuerza numérica, pero en otro sentido nunca hemos estado más cerca de que el país dé el vuelco que inevitablemente dará, que nos va a abrir un gran camino hacia la independencia. Pero precisamente en esos momentos donde se es minoría, y se es minoría de manera dramática,
me parece que es más importante que nunca cultivar lo que para mí es quizás el más grande de los haberes del independentismo, que es su credibilidad y su influencia. Es decir, su capacidad de influenciar los eventos en virtud de la credibilidad acumulada de aquellos que han sido a lo largo del tiempo sus portavoces. Esa credibilidad no se acumula de gratis, se acumula porque hemos tenido a lo largo de la historia, y don Gilberto es un ejemplo sublime, hemos tenido personas cuyo comportamiento, ya no meramente lo que decían y ya no meramente el contenido de su praxis política, sino que su comportamiento, como vivían, la coherencia entre su prédica y su vida, la limpieza de sus manos y de su conciencia, la constancia de su trabajo, la absoluta intransigencia frente a la claudicación. Eso sostenido a lo largo del tiempo, unos en la lucha cívica, otros en la cárcel, otros en distintos aspectos de lucha. Esa acumulación es lo que ha hecho que el independentismo puertorriqueño no sea el independentismo de Reyes Tijerina. Yo no sé si ustedes saben, Reyes Tijerina es un personaje que yo ni conozco bien y no quisiera ponerlo en mala luz, pero es un señor que cree en la independencia de Arizona. Bueno, pues está muy bien y yo lo respeto por eso, pero es un personaje en Arizona folclórico, es folclórico. Yo no le quiero quitar la sinceridad a las posiciones que el señor puede tener, pero no está vinculado ni a la realidad social, ni cultural, ni tiene nada que ver con lo que va a ser el futuro de Arizona. ¿Por qué? Porque es un independentismo que no tiene nada que ver con la vida real de esa comunidad que se llama Arizona. En Puerto Rico ese no es el caso del independentismo. Podemos ser un movimiento minoritario en este momento como lo somos, pero el independentismo es una parte integrante del país. El resto del país lo percibe así, se identifica con él, le tiene un enorme nivel de respeto, y eso es, otra vez, no por lo que ha escrito, sino por cómo se han comportado los independentistas, desde el dirigente más humilde en el pueblo más chiquito, a lo largo de los años, como aquellos que le ha tocado roles de dirigencia y de gran visibilidad en la historia de Puerto Rico. Y cuando uno examina la carrera política de María de Lourdes, uno ve en esa vida, en esa dedicación, en ese trabajo, en esas actitudes, en ese comportamiento, uno ve ahí por qué es que, a pesar de las condiciones de sequía que prevalecen en nuestra historia y en este momento, por qué en Puerto Rico el árbol de la libertad está reverdecido. Y está reverdecido porque lo han nutrido con su sacrificio, con su trabajo, con su ejemplo, con su dedicación, con su desprendimiento, con su honradez, con su alto sentido ético, aquellos que han dado la cara por esta lucha. Y en esa galería yo me quito el sombrero ante María de Lourdes Santiago. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la compañera distinguida María de Lourdes Santiago que nos acompañe en compañía de la presidenta de este colegio y al presidente de la comisión nominadora. Y también hay, creo que, un pequeño reconocimiento que nos anunció el amigo escritor Pablo Ortiz Ramos, que puede pasar en este momento. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer al Colegio de Abogados, a la Comisión Gilberto Concepción de Gracia por el privilegio que se me confiere y que recibo como abogada y como pipiola.
honrada por lo que significa. Agradezco las palabras de Fernando y de los demás compañeros aquí en la mesa y la presencia de todos los invitados. Para mí es muy emotivo verlos a ustedes reunidos aquí con ocasión de esta actividad, y en especial mi abrazo y mi saludo a los compañeros y compañeras del Partido Independentista. Justo es que después de tantas horas que hemos pasado literalmente quemando suela, repartiendo propaganda en las luces, marchando, piqueteando, predicando la independencia, nos reunamos hoy en celebración a la que nos convoca la memoria del fundador del Partido Independentista puertorriqueño, don Gilberto Concepción de Gracia. En el mundo hay 1000 causas justas que merecen lucharse. En la historia convulsa de la humanidad tiene que haber habido cientos de miles de razones para luchar por algo importante y significativo. Pero la posibilidad que esas causas tengan de prevalecer y de convertir la esperanza en una realidad, que es después de todo la tarea fundamental de la política, depende de 2 factores. Uno de esos factores es lo que llaman la marea de la historia, cómo se combinan las circunstancias, la disponibilidad de ciertos recursos, la madurez que exista en cierta época. Ese es el factor del cuándo, del dónde, del cómo. Pero sea esa marea de la historia llevadera o tormentosa, la llegada a Puerto Seguro, y cuántas veces nosotros no hemos escuchado a Rubén referirse a la independencia como el puerto seguro a la libertad. La llegada a ese puerto, el que esa llama no se apague, el que esa causa no se arrastre por ese torbellino ingrato que es el olvido de las cosas buenas, depende en última instancia del factor del quién. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su capacidad, su voluntad, su trabajo por aquello en lo que creen? Nosotros en el independentismo, en el Partido Independentista puertorriqueño, hemos sido bendecidos con unos tripulantes extraordinarios en esa jornada que comenzó en octubre de 1946 en la Gallera Las Palmas, en Bayamón, cuando se fundó nuestra institución. Y los que estamos aquí hemos sido convocados a esta vida de la política de una forma u otra por un hombre que entendió a cabalidad el delicado balance que se requería para crear y para dirigir una institución que en primer lugar le hiciera frente a las amargas traiciones de aquel momento. Y qué adecuado en ese contexto la frase de José Martí de que cuando hay muchos hombres sin decoro, siempre hay otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Pero además, sobre todo a través de su trabajo legislativo, don Gilberto Concepción de Gracia concibió al Partido Independentista como un vehículo para la promoción de ideas de modernidad, ideas que son indispensables entonces y ahora para la recuperación de un país tan dolorosamente lacerado por el colonialismo. Don Gilberto decía que la independencia no es para llevarse como una flor en el ojal. La independencia es para ponerse al servicio del pueblo. Y ahí está su extraordinario legado legislativo, que van desde las propuestas de fincas de beneficio proporcional hasta el establecimiento, estamos hablando de la década del 50, de centros de cuidado para los hijos de las madres trabajadoras, de acceso a la vivienda, de un sistema integrado de seguridad social para empleados del sector público y del sector privado, asuntos que todavía, con las variantes que naturalmente exigen el tiempo, están presentes en el quehacer de nuestro partido y que yo, tratando pálidamente de seguir el ejemplo de él, trato de mantener vivos en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Pero en don Gilberto, en su vocación política,
había algo más que a mí me parece lo realmente esencial, y es el hacer consustancial en esa tarea política el razonamiento jurídico que por un lado se necesita, que tiene que asistir en la discusión del estatus, y la prudencia administrativa que tiene que ir detrás de todas esas propuestas, con una dimensión más profunda de lo que significa ser independentista. Y por eso creo que si hoy don Gilberto se merece la devoción que nosotros le profesamos y el reconocimiento mucho mayor que merecería de parte de todo el país, es por unos atributos morales superiores evidentes también en la extensión y naturaleza de la práctica de su abogacía, que incluyó la defensa de obreros migrantes puertorriqueños y del 65 de infantería. Y aquí quiero subrayar algo que mencionó Carlos, en estos días en que se ha hecho tanto ruido con esa medalla congresional a los soldados puertorriqueños, parecería que de la misma forma que en la belleza egoísta de la flor uno no puede advertir ni el calor del sol, ni la humedad de la lluvia, ni la tierra que la nutrió, parecería que no se puede reconocer en ese tema del que tanto se ha hablado la desprendida y brillante aportación del licenciado Gilberto Concepción de Gracia y de los demás abogados del colegio. En una defensa que salvó a esos soldados de la cárcel, de los trabajos forzados y del deshonor, y sin la cual no se habría jamás otorgado esa medalla que tanto se celebra con un orgullo colonizado vergonzoso. Creo que don Gilberto merece, como les decía, la devoción que sentimos por él, por haber logrado animar la lucha por la independencia con esa bondad tan especial sin cuestionamiento, por una pasión absoluta por la libertad, un sentido de trascendencia, un sacrificio sin aspavientos y una estamina espiritual a prueba de tropiezos políticos y de sufrimiento físico. Por disposición biológica o psicológica o histórica, ninguno de nosotros somos como don Gilberto. Cada uno de nosotros tiene sus cualidades, sus haberes, y de alguna forma tratamos de seguirle, pero creo que lo importante es que juntos, cada uno con ese algo que tiene, conformamos como compañeros y compañeras de lucha una valiosa reunión de voluntades que logra que cuando estemos juntos en algo nos le parezcamos. De eso se trata ser los herederos de esta lucha. Y creo que cuando a uno se le ha concedido un don, venimos obligados a hacer lo que nos enseña la parábola de los talentos. Y ese algo valioso que nos ha sido entregado, no enterrarlo, ni esconderlo, ni escatimarlo, sino multiplicarlo para acrecentar su valor. Nosotros los que estamos aquí, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, venimos de esa estirpe de los que acompañaron a Gilberto y le siguieron. De mujeres extraordinarias, algunas que no tuve el privilegio de conocer, como doña Margot Arce de Vázquez, de otras que sí, como doña Nieves Padilla, doña Lidia Alfaro, de hombres extraordinarios como José Ferrer Canales, que en los últimos años de su vida, en el plebiscito del 1998, yo me iniciaba en la militancia del partido, tuve el atrevimiento de llamarlo para pedirle que fuera funcionario de colegio. Lo que es la juventud. Y José Ferrer Canales, el doctor José Ferrer Canales, me dijo: donde la patria me necesite, allí yo estaré.
Venimos de la estirpe de compañeros que ya no están con nosotros, pero que los que estamos aquí hemos conocido también. Manuel Díaz, Armengol Iglesias, William Río, los que, haciendo buena la enseñanza de esa parábola, dieron cada cual lo que tenía. Y unos dictaban discursos, otros fueron candidatos, otros animaron a sus comités y nos multiplicaron esa inversión de lo que sentían por la independencia para legarnos un gran partido que, más que un instrumento político, es una señal de libertad y de esperanza, dos elementos sin los cuales ningún país puede subsistir. En tiempos difíciles, pero con augurios de cambio, augurios que no pudo ver nunca don Gilberto, como ese logro extraordinario de la designación del grupo especial en la Internacional Socialista que estará presidiendo nuestro presidente Rubén Berríos Martínez, en momentos en que es evidente la quiebra del sistema colonial. Cada uno de nosotros, cada uno en su corazón, tiene que preguntarse: ¿y yo qué tengo? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿A mí qué me toca dar? Porque una causa sin gente que esté dispuesta a dar el todo corre el peligro de convertirse en una bandera lanzada por el suelo, su belleza cubierta por el polvo y su dignidad condenada al olvido. En estos momentos en que en nuestro país todo lo material está tan brutalmente devaluado, degradado, que es la palabra de moda, van a ser los valores del espíritu los que nos permitan rescatar a nuestra patria. Los valores sobre los cuales, bajo la égida de don Gilberto Concepción de Gracia y de los que le acompañaron, se levantó el Partido Independentista Puertorriqueño. Nuevamente mi agradecimiento por este honor, por lo que significa para mí, por ser parte de la institución que él hizo nacer. Nosotros somos los hijos y las hijas de Gilberto Concepción de Gracia, y como le llamaba Julia de Burgos, y de batalla, y armados con la herencia de dignidad y esfuerzo, continuaremos a la lucha y a la victoria.